sabe perfectamente que Dios nos va hablando de diferentes maneras, y una de las maneras que se utiliza ahora en la lectura se ve condicionada por un anticipo que es el primer párrafo. Dice que el Señor, como veía tanta gente, Él veía tanta gente que lo apretujaba. Él presta una barca, pide una barca, Jesús pide una barca. Los que están escuchando a Jesús están a la orilla del mar. ¿A dónde están? Y Jesús, que está enseñando, está en lo profundo del mar. Presenta el Evangelio de San Marcos dos movimientos distintos, por si al caso, con situaciones que reflejan diferentes maneras de ser, o de estar, mejor dicho, porque quizás no de ser, sino de estar. Y el ser de Dios, ubicado en la profundidad del mar, para poder sofocar la orilla de aquellos donde se encuentran, hace posible la parábola que se produce, utilizando un medio. ¿Cuál es el medio? La barca. Él pide la barca. Y eso ya lo meditamos, que la barca representa a la iglesia. Y se sube en esa barca y está arriba de la barca, y desde la barca va enseñando. Allí se da una propuesta de reino. Diríamos que aquí en comunidad nos vamos a salvar. Es decir, que aquí unidos nos vamos a salvar. Y Jesús utiliza esa barca para que desde la barca pueda educar, acompañar, promover, dar esperanza, motivar a las personas desde la barca, desde la iglesia. Un medio que de repente se puede convertir en algún momento como aquello que no quiere Jesús. Solamente pudiéramos estar defendiendo la estructura de la iglesia, la institución de la iglesia, pero no para qué fue creada la iglesia. ¿Para qué fue creada? ¿Cuál es la naturaleza del ser mismo de la iglesia? No es ser misionera. Y cuando deja de ser misionera, se convierte en que yo empiezo a defender solo el caparazón viejo de esta iglesia, que es la institución. Y ya no produce nada, porque como se convirtió en solamente una estructura nomás. Por eso es que Carlos Marx decía en su momento que puede convertirse la iglesia en opio del pueblo, la religión opio del pueblo. Él lo decía en su momento, porque si el afán de la iglesia no se condiciona de acuerdo a la naturaleza, entonces por lo tanto no va liberando, te va encajonando, te va esclavizando. Yo he entendido que si esta es la iglesia de Cristo, como decía un famoso escritor de origen alemán, redactando en el tema de iglesia, él le tituló Lofing, se llama él, le tituló al libro La iglesia que Jesús quería. Entonces, ¿cuál es la iglesia que Jesús quería? ¿Qué características tiene esa iglesia que Jesús quería? Se parece esta iglesia a la que Jesús quería, y entonces allí empieza a darnos un movimiento de interpretación, que es lo que hace Jesús. Jesús se posa en la iglesia para que desde la iglesia pueda empezar a hacer crecer a las personas, no a excluirla, sino a promoverla. Y en la medida que se promueva la dignidad de las personas y la libertad de los seres humanos, esta es la iglesia verdadera. Ese es todo una catequesis de la materia que se llama eclesiología. Y de allí viene la segunda parte, que es como él se sube allí, él empieza a hablar, y el medio que utiliza para hablar son las parábolas. ¿Qué utilizó? ¿Y qué es una parábola? Cuando no te dicen de un solo las cosas, sino que te lo hacen a través de un cuento, ¿no? Porque
De repente nosotros no estamos preparados que nos digan de un solo, incluso cuando se habla así directito como que nos ofende bastante, ¿no? Pero Jesús utiliza un medio que es la parábola, un medio de interpretación el más sencillo que existía en aquel momento. Yo recuerdo a mi papá cuando él enseñaba, empezaba a contar una historia, un cuento, y a mí me encantaba eso. Y ustedes se recuerdan que habían unas historias o unos cuentos que los viejitos se sabían y que uno se quedaba de niño así con la boca abierta escuchándoles a ellos. Yo a Jesús lo veo así. Está hablando de la parábola del sembrador y está utilizando medios que utiliza el campesino para poder determinar cómo es que se da el movimiento. ¿Qué se utiliza para sembrar? Se utiliza una semilla. Se utiliza quién va a sembrar esa semilla. ¿Y qué más se utiliza? La tierra donde se va a sembrar esa semilla. Y después de que se ha sembrado la semilla, nos vamos y ahí aparecemos ya cuando pasaron los 2 meses y ya hay elotes aquí. ¿Verdad que no la dejamos sola? La acompañamos. ¿Y qué se hace? Se limpia. ¿Qué más se hace? Se abona. Si no se riega, entonces ¿cómo va a crecer? También utiliza los rayos del sol, porque si no hubiera sol, yo me estoy refiriendo, aquí me estoy imaginando, diríamos a la siembra de hortalizas, a la siembra del maíz. Inclusive en la siembra de los caficultores, de los que siembran el café, ustedes saben que necesitan colocar un término medio allí, ¿va? Porque si todo está pelado, vean, no les produce tampoco el café. Sí, necesitan cierta sombra. Y aquí nos habla de un sembrador. ¿Es necesario el sembrador o no es necesario? ¿Es necesario que existan sembradores? Miren en qué momento nos encontramos ahora en este país del Salvador. Si yo estando en Yayantique, para buscar, me puse a hacer una milpa. Y me costó, incluso la primera vez que hice esa milpa con mi papá, nos fuimos. Y los poquitos que nos acompañaron para limpiar. ¿Y saben qué? En primer lugar, a las 6 entraban. Y en segundo lugar, a las 10 tenían que estar afuera. Y uno tenía el compromiso de llevarles también comida. Y para rematar, los jóvenes que llegaron a ayudarme, solamente uno es que llegó normalito, diríamos, con un pantalón hasta abajo. La mayoría con un pasarrillo. Un pantalón corto. Yo me imagino que si hubiera ido a la milpa así, cuando sembrábamos con mi papá, a ver qué me hubiera pasado, ¿no? Se necesita cierto medio para poder condicionar esa siembra, y así es. Por eso que utilizaban camisas mangas largas también, ¿no se recuerdan? Después dije, ay, ¿para qué vamos a llevar sombrero? Ellos llevaban sombrero también. Iban preparados para eso. Y aquí nos habla de un sembrador que se llama Jesús. ¿Cómo se llama? Jesús. Y de una tierra que somos nosotros. ¿Quiénes somos? Y ese sembrador tiene el afán de seguir amándonos porque sigue sembrando. Y se encuentra que hay diferentes tipos de terrenos. Y algún terreno está a la orillita ya, a punto de derrumbarse. Son los que viven una crisis hoy de depresión, de inseguridad, de miedo, de tristeza, de angustia, de desesperación. La primera semilla representa a todo este tipo de personas que no le encuentran sentido a la vida y que se la pasan llorando porque su vida no ha sido tan bonita. Esa es la primera parte del terreno que nosotros vemos ahí.
Es decir, que son aquellos que dicen: nadie me quiere aquí, ya nadie me comprende, ni medio empieza a hablar usted, porque ya empiezan a llorar, porque como viven la realidad, no estoy diciendo que sea mala, solamente que están pasando una crisis. Y hay personas que desde el vientre materno se les violentó, se les abusó y van cargando en medio de esa crisis. Y son los que se ponen el lazo al final también. Pero hay otro tipo de personas, porque realmente esos primeros, cuando cae la semilla, cae bien. Pero como cae ahí en la orillita, es decir, en el caminito, si cayó en el caminito, ¿qué pasó? En el camino todos se paran. Y además de eso, vienen los pájaros y empiezan a picotear, como todo está abierto allá, ¿vea? Y como en el camino todos van pisando y van haciendo, con solamente pisar ahí, van armando el camino. Entonces vienen los pájaros y se la comen. Son las personas que son fáciles de dejarse utilizar, es decir, que son tan frágiles que los pueden utilizar. Y donde va Vicente, y va toda la gente. Es decir, que vivimos en una sociedad así también, donde te pueden jalar como cualquier marioneta, ¿no? Pasando en la vida, te pueden utilizar. Cuando te das cuenta, ya te han utilizado un montón de gente. Terminas la vida frustrado, porque no tenías constancia, porque no había una condición para vivir con dignidad. Segunda, se presenta otra. ¿Cuál es la otra semilla? De terreno pedregoso. Es como el terrenito que tenía mi papá, habían más piedras que tierra. No, pero cuando usted quitaba las piedras, sabía que había una tierrita que podía cultivar, y se cultivaba muy bien el frijol. Yo recuerdo eso. Pero ¿a qué se refiere eso de terreno pedregoso? Cuando nuestro corazón se vuelve rígido, duro, es hermético, allí nadie entra. A una persona de aquí de la parroquia, cuando yo vine aquí a la parroquia, hacía poco tiempo, y en medio de las correcciones, yo le dije a esa persona que no estaba bien lo que se estaba promoviendo, y le corregí, y se me enojó, y le dije: pida perdón. Y me dijo: no, yo a nadie le pido perdón en este mundo, me dijo. Solo a Dios le pido perdón. Y le dije: ¿segura? Porque ese lo siento y ese discúlpame es de un marketing incluso capitalista que entró dentro de nosotros. I'm sorry, le dije en Estados Unidos. Lo siento. No, yo le digo, yo lo estoy sintiendo, no usted. Vea, I'm sorry, le dice. Y se conformen con eso de excuse me. Y le hice que entendiera que es perdón lo que nosotros tenemos que pedir en la iglesia. Que Dios nos enseñó a pedir perdón. Inclusive en toda la narración que aparece. Pero ¿por qué ella estaba así? Porque estaba encerrada. Y lo que vivía en ella era una soberbia, que es el primer pecado de un corazón duro. Hay corazones duros, hermanos. Uno quiere ablandarlos y no se ablandan. Pasan los años y no se ablandan. Uno va acompañando un proceso y va queriendo que la persona vaya abriéndose un poquito más para sentir la misericordia del Señor, la presencia de Él, y no se siente. ¿Por qué? ¿Qué existe ahí? Hay un resentimiento colocado en el corazón de millones de seres humanos. Por eso no saben perdonar y por eso no viven en paz. La segunda parte es eso, ese terreno que no te hace vibrar y no te hace realizarse, ni eres tan feliz tú con tu misma historia, ni hace feliz a los demás. Entonces ahí está como la segunda parte.
Somos una piedra caminando en esta historia, encerrados pensando que tenemos la razón. Y nos engañamos, pasan los años, vienen inviernos y veranos y no cambiamos. Y mientras más viejos, dijo Monseñor Romero, más mañas. Ese es el corazón duro. Ese es el corazón duro. Y la tercera, aparece un corazón o un terreno espinoso. Yo les decía en la misa que tuvo en la delegación hoy, que recordaran la canción de Maná. ¿Se recuerdan que hay una canción de Maná? Corazón ¿cómo se llama? Corazón espinado. Yo digo, cambiémosle un poquito para que suene así: corazón espinoso. Es decir, que ese corazón espinoso es igual a tóxico. Te puya por todos lados. Creo que hay un animalito que ustedes conocen que se parece al zorrillo, ¿no? Aléjese del zorrillo porque si no le va a dejar buen perfume. Pero hay otro. ¿Cómo se llama? Cuerpo espín. Ese tiene, mire, ¿qué tiene? Póngale así si quiere la mano. ¿Qué le va a pasar? Es que mire, no se puede acercar muchas veces a algunas personas porque le espinan. Incluso le condenan, incluso le acusan, incluso le difaman. Mire, padre, eso no es así. Yo no he dicho eso. Tranquila, hermanita, yo no he dicho eso, pero como vienen espinosos, usted no le puede corregir en absoluto porque empiezan a insultarlo y tienen buen lenguaje, utilizan palabras bonitas para desacreditar lo que Dios quiere hacer. Entonces mi pregunta al final es: ¿en cuál de esos terrenos estamos nosotros? O quizás nos acompaña parte de cualquier una de esas tierritas, ¿no? Hay tierrita de eso, de la orilla del camino, porque nos sentimos frágiles y cantamos la cancioncita: nadie me quiere, todos me odian. Nos hacemos la víctima. ¿Cuántos de aquí nos hacemos la víctima? No, padre, yo no lo hice, él es que lo hizo y mire, a mí me está viendo, y se hace la víctima, como cualquier Pilato lavándose las manos, hermano. No hacen nada, no quiebran ningún plato. Cuando está solito se quiebra la vajilla entera. Ay, llora, ya no me comprende el padre, no me comprende este servidor, no me comprende la esposa, no me comprende el esposo. Es decir, esos son las personas que pertenecen a ese tipo de tierra. Y viene el otro que durito, ya sabe usted, y de repente va condicionado a esa soberbia, a ese orgullito. Mire que le cuesta a usted ser amable, pero como ya se condicionó en nuestra mente y en nuestro corazón ser personas rebotosas, así vamos rebotando, hermano. Piensa que no se puede cambiar. Sí se puede cambiar. Mire, padre, yo ya tengo 70 años y ¿cómo voy a cambiar? Ya pasaron 70 años. Los niños que están allí participando en la misa, ellos sí pueden cambiar. Mire qué bonitos se ven, pero yo ya estoy viejota, padre, ya estoy viejote. Mire, cuando uno quiere, puede, pero cuando se le da la gana de no cambiar, entonces no cambia. Y el otro, ya sabe usted, pues si es muy espinoso con las expresiones, con la mirada, porque se le queda viendo con la mirada, así que casi se lo traga. ¿Vea? Hay otras personas que de repente lo hacen cuando le están señalando, así son espinosas. Es que mira, vos tenés la culpa, son espinosas. Señalan, condenan, difaman. Y hay otro tipo de actitudes que usted lo sabe perfectamente. Ahora bien, si el tema de hoy al final concuerda con nuestro liderazgo sembrado en tierra buena, y usted es tierra buenita, es tierra buena, eso significa que hay que sentirse dichoso, porque dice de que después caló en tierra buena y unos produjeron 30, 60 y 100 por uno. Que hay personas que no necesita decirles mucho usted para que transformen la vida. Una humilía les basta.
predicando aquí un domingo, una pareja que estaba en la misa decidió casarse, solo con una homilía. Hay personas que con solamente una confesión y un consejo que le dio el sacerdote, empezaron a dirigir su vida. Es decir, que hoy cuenta, mañana no, porque mañana es de Dios. ¿Quién dijo que mañana vamos a vivir? Y si estiramos los caites, imagínense, esta noche o de saliendo de aquí. Cuenta este día es de usted, pero el de mañana no. Y por eso el propósito de esta lectura es sembrar, sembrar, sembrar. Siembra en primer lugar, porque si no siembra tomates, ¿cómo va a conseguir esos tomates? Siembre. Vea, como aquella higuera estéril que estaba allí solamente por estar y no daba ningún fruto. Segundo elemento, además de sembrar, ¿sabe usted que va a producir fruto? La alternativa de este evangelio es de que nosotros estamos llamados a producir. Pero producir obras buenas, palabras buenas, un ambiente de paz bueno, una familia buena, un ambiente bueno. Es decir, eso pidámosle a Dios en este momento que nos toca que vivir, cuando todos vivimos desconchiflados, inclusive pegados más bien a una serie o pegados a una pantalla de celular, a una iPad, a una tablet, condicionados a ese ambiente. Pídale al Señor que siembre valores que son los que se han perdido hoy. Ese valor del saludo, ese valor de la paz, ese valor de la amabilidad, pues pídale al Señor y que el Señor nos dé esa gracia. Alabado sea Jesucristo.